Está con nosotros, agradecemos la presencia esta tarde de don Francisco Morales Gortares, vicepresidente de la Comisión de Práctica Externa en el Colegio de Contadores de Sonora y vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Sonora Norte, aquí en el estado, gran amigo de esta casa y además, como decimos aquí en Sonora, una chucha corera en administración y auditoría fiscal pública y privada también. Paco, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Oh, qué gusto, Ramón, qué gusto estar contigo, estar en este estudio. Felicidades. Muchas gracias, Paco. Que veo el esfuerzo que me da mucha felicidad y ver que vamos avanzando. Qué bueno, Ramón, me da mucho gusto. Como le digo, corazón. Muchas gracias, Paco, lo sabemos, pero como le comentamos a un entrevistado que estuvo aquí esta semana, a pico y pala, ¿no? A pico y pala, mi querido Paco. Paco, ¿de qué vamos a hablar? ¿Empezamos con anticorrupción o empezamos con práctica externa? Fíjate que... O la administración de riesgos. Tú eres un hombre muy ducho en estos temas. A mí me gustaría, y tomándote la palabra ahí, hablar de la anticorrupción. Y de la anticorrupción más que nada porque se hizo un evento que a lo mejor hace falta mayor difusión, donde se están presentando, son iniciativas que presenta el mismo sistema estatal anticorrupción por medio de diferentes sociedad civil. Y esto va encaminado a buscar fortalecer el sistema estatal anticorrupción. Y básicamente, Ramón, son 4, le llaman recomendaciones no vinculantes, que se hacen, se presentan. Y estas recomendaciones van con relación a que el día de hoy a este año no tenemos todavía un comité de selección para tener al siguiente o a los siguientes 2 candidatos o representantes del Comité de Participación Ciudadana. Eso es muy preocupante porque nada más hay 3 personas que están en este momento y está de presidenta está Miriam Monreal y está Iván Andrade y Rafael Valenzuela, ¿no? Entonces son 3 de 5 que deberían de estar ahí. Entonces eso es muy preocupante. Y luego también se presenta dentro de estas recomendaciones lo que es tener, le llaman un apartado transversal, pero para medir cuánto es lo que invierto en corrupción, pero de cada uno de los departamentos o secretarías del gobierno del estado, de tal manera que puedes ir midiendo cuánto es lo que tengo que invertir en cada una de ellas, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir tomando, ¿no? Estos son 2 elementos de los 4 que están ahorita y que no se hizo tanta difusión y que necesitamos mayor difusión, ¿no? de los medios. A lo mejor porque no es algo rimbombante en relación a lo que decimos de la tenebra política, ¿no? Entonces sí creo que debemos de dar más difusión para darle mayor empuje a este estado de lo que es la anticorrupción o el control de la corrupción, ¿no? ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Han tenido alguna plática con el nuevo gobierno sobre este asunto para afilar machetes, como se dice, ¿no? Fíjate, porque está muy de moda la innovación la innovación gubernamental y están de moda la agilización de trámites, las ventanillas únicas, pues para agilizar trámites, para dar incentivos a las nuevas inversiones, pero tiene que haber una lucha anticorrupción dentro de estas dependencias y dentro de estas nuevas modalidades, ¿no? Fíjate que algo que me sorprendió mucho, Ramón, fue que el día jueves tuvimos una reunión con el ISAF. ¿Ayer? Sí, ayer. Tuvimos una reunión con el ISAF donde él presentó, el ingeniero Moya presentó de manera pública a la diferente sociedad civil y a algunos diputados todo lo que es el informe de sus revisiones a nivel estatal durante el año 2020, ¿no? Entonces, muy interesante, pero también siento que hizo falta
la integración del gobierno del Estado actual, el nuevo gobierno. Creo que hay elementos, personas que son muy estudiosos y son muy, muy importantes en el conocimiento del control o anticorrupción, ¿no? Llámese un Guillermo Noriega, llámese un Aarón Grajeda, ¿sí? Que son elementos claves que están aportando, que pueden aportar mucho en este tipo de acciones que presenta el ISAF, ¿no? Pero sí siento una separación, ¿sí? Una separación del nuevo gobierno con este sistema anticorrupción, ¿no? Necesitamos fortalecerlo y empezar a trabajar con el gobierno actual. Muy bien. ¿Cómo cerraron? Vamos a volvernos un poquito atrás, y no es que vivamos del pasado, pero está muy, muy, muy reciente este tema. El gobernador Alfonso Durazo no tiene 2 meses todavía en la gubernatura. ¿Cómo cerraron este tema con la administración pasada estatal? Fíjate que aquí es muy curioso, ¿no? Hay esfuerzos muy importantes con relación, le llaman plataforma anticorrupción, que prácticamente lleva un elemento clave, que es el sistema de denuncia. Y el sistema de denuncia se ha quedado todavía limitado. Eso es en la entrega y recepción. Pero algo que nos sorprendió mucho, Ramón, en las entrevistas y trabajos que hemos hecho, nos sorprendió mucho que hizo falta la revisión de contratos de asesores de servicios, ¿sí? Esa contratación no está muy clara, entonces necesita el gobierno actual, necesita la Contraloría, necesita las subsecretarías entrar y revisar esa serie de contratos de asesores de años anteriores, ¿no? Y en la parte de tecnologías de información, de innovación, necesitamos que se revise de manera muy, muy, muy detallada, ¿no? Creo que son temas que no se han tomado de manera fuerte dentro de la misma administración actual. Y esos son temas que quedan pendientes todavía. Y ya pasaron los 30 días, ¿no? Ya pasaron los 30 días. Entonces son cosas que debemos de tener como sociedad civil muy pendientes y cuestionar, porque esa es la voz que tenemos, ¿no? como sociedad civil. Cuestionar a cualquier gobierno, entrante y saliente, ¿no? Eso. Ya lo habían platicado antes, yo creo, en campaña, ¿no? Sí, se había platicado, se habían allegado los diferentes candidatos a platicar sobre estos temas y cómo iba a ser la transición, ¿no? Ahorita ya terminó la transición, ahorita ya es trabajar, pero también es identificar qué es lo que no se nos entregó y quién tiene responsabilidades sobre lo que no se nos entregó. Eso es lo importante. Hablando de cómo quedó la entrega-recepción al final, ¿no? Que yo siento que hubo varias cosas que no se entregaron o no dijeron para qué sirvieron. Así es. Tú y yo lo hemos platicado y lo vimos en la entrevista pasada, que fue, por ejemplo, la casa de la exgobernadora Claudia Pavlovich, que se le invirtió dinero público para su remodelación, que es un beneficio que tienen los gobernantes, pero al final hay que entregarlo, cuando menos decir para qué sirvió, ¿no? Sí. ¿Qué beneficio le trajo a los sonorenses? Sí, o cuando menos, ¿cuánto se invirtió en tu casa que va a quedar con una seguridad excelente y regresar a la mejor reembolsar ese dinero, ¿no? No lo sé. Ahí está en cuestiones éticas de cada persona y personaje público y político, ¿no? Pues debería de, a lo mejor, invitarnos un café de perdida a los 2.800.000 sonorenses, un café en el patio. Hay muchas cosas que quedaron muy, muy sin definir o no claras dentro de la entrega-recepción del año pasado, del sexenio pasado. La verdad es que yo he visto muy ocupado al gobernador Durazo, por decirlo así, administrando ruina, porque sabemos que lo dijo el funcionario federal José Ferrer, que es el director del INSABI a nivel nacional, que habían recibido un estado con el sistema de salud desquebrajado y arruinado, totalmente desmantelado el sistema de salud en los centros de salud,
en el listezón, en medicamentos, y ha habido otros comentarios de otros funcionarios y se nota que están batallando, que están esperando la entrega del nuevo presupuesto para poder salir adelante. Entonces, pues todo eso no es normal que a un gobernador le entreguen presupuesto para todo el año, lo entregue a medias, ¿no? Que cuando menos debió haber dejado presupuesto para septiembre, octubre y noviembre, y pues parece que no fue así, Paco. Siempre en la parte de administración de riesgos asumimos riesgos, y esta política o toma del gobierno no es sencillo. Y no es sencillo porque considero que ya se sabían muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que debían de haberse arreglado antes. Y lo que me preocupa más, Ramón, fíjate que es que queremos, y hablando de los sistemas locales anticorrupción, del sistema de gobierno, las cosas que sucedieron anteriormente, o sea, los controles que tenemos una Contraloría, tenemos un sistema anticorrupción, tenemos auditores externos, auditores internos dentro del gobierno. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué ahora nos dicen que están saliendo mal las cosas? ¿Sí? Hay alguien responsable, hay algo que no está funcionando bien. Tenemos que buscar la fórmula, no para ver hacia atrás, sino que para ver hacia adelante qué es lo que podemos hacer y dejar siempre a los sonorenses, que ya no van a ser 2.800.000, sino que van a ser 3.500.000, a tus hijos, a nuestros hijos, ¿cómo les vamos a dejar Sonora? Eso es lo importante. Veo los jóvenes políticos nuevos que vienen con muchas ganas, veo a la directora de Telemax con muchas ganas, con unas visiones diferentes, con políticos diferentes, pero tienen que saber que Sonora, al momento de entrar a gobernar o a tomar un puesto político, tienes que tomar esos riesgos y tenemos que enfrentarlos, pues, y tenemos que hacer un futuro hacia adelante y dejarle lo mejor partido político que sea el partido político. Tenemos que dejar a nuestro Sonora bien. Pues. Eso es lo que se busca. Hay algo que yo he observado, un saludo a Paulino Caña, que es nuestra amiga. Son generaciones muy jóvenes que están aprendiendo, que realmente no fueron escogidos al azar. Estamos conscientes que son personas muy inteligentes. Y aquí hay una jugada muy interesante del gobernador Durazo, donde, fíjate que lo vimos el sexenio pasado. Voy a terminar esta frase y yo te voy a hacer un comentario que yo vi, el que yo observé en el sexenio pasado. El gobernador Durazo está a favor 100% de crear una nueva generación política de jóvenes instruidos en la honestidad y en el caminar derecho para dejar una mejor sociedad y un mejor estado. Yo creo que esa oportunidad la tuvieron, ya no digo Claudia o Guillermo Padres o Eduardo Burs o Armando López Nogales y Mario Fabio Beltrones, y te puedes ir hasta allá. Yo creo que todos los gobernadores tienen esa oportunidad, pero no dejaron que gente adecuada les enseñara. Generalmente cuando uno participa en una campaña piensa que le van a dar la Secretaría de Gobierno mientras lo acomodan, ¿no? Entonces la oportunidad la está llevando a cabo los jóvenes, la tomaron, pero en los puestos principales pusieron gente experimentada, que es lo que no hicieron otros gobiernos para que los jóvenes aprendieran. ¿Irá a funcionar como un sistema anticorrupción esto que te estoy comentando? Mira, yo creo que nosotros que somos 60, 70, sí, 80. No digas, Paco. Pero no, pues, bueno, 80 sí, 80 sí. 80. Teníamos un pensamiento diferente. El joven hoy en día tiene un pensamiento que yo lo veo con mayor madurez ética. Y si te das cuenta desde los niños, como que lo que nosotros antes le llamábamos carrilla y que no nos... Hoy es bullying y los niños lo detienen. O sea, hay un movimiento y una cierta madurez y una ética diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, la combinación
Siempre la combinación entre la experiencia y la parte de juventud nos va a dar ese 100% para llegar a ser un mejor Sonora, ¿no? Cosas que a lo mejor buscábamos en el 76, ¿te acuerdas? Biebrich creo que era el 76, 74, en esos años, el gobernador más joven. Sí, entonces, ese tipo de combinaciones que cambiaban, que veían a Sonora como un cambio, eso es lo que tenemos que enfrentarnos ahorita y darlo, ¿no? Y entre paréntesis que Faustino Félix mandó cambiar la constitución de última hora, la de Sonora, porque era en ese tiempo solo podía haber gobernadores o candidatos de 41 años para arriba. Exacto. Y la cambió de inmediato para que Biebrich pudiera entrar, que tuvo un desenlace fatídico esa gobernatura. El dejar solo también a la juventud o a la falta de experiencia es lo que nos puede llevar, ¿no? Por eso la combinación de ambos, de enseñar y captar, eso va a ser el punto medular para el futuro de Sonora. Ese puede ser algo importante y creo que eso le está apostando el gobernador. ¿Cómo entraría en este momento la Comisión de Práctica Externa del Colegio de Contadores? Fíjate que con esto que estamos conversando. Fíjate que aquí es un punto medular. Hace 10 años me platicaban que la matrícula del contador público en las universidades estaba bajando. ¿Por qué? Porque no es una carrera que sea atractiva completamente. ¿Sí? Y le empezaron a cambiar de nombre, que ya no vas a ser contador público, vas a ser licenciado en contaduría o licenciado en finanzas, y a la vez siguen siendo auditores, contadores, fiscalistas. Sin embargo, muchas carreras quedaron obsoletas nomás por el nombre. Y quedaron obsoletas por el nombre, exacto. Entonces, ¿qué es o cuál es nuestro objetivo dentro de la práctica externa? Dar una visión hacia afuera, hacia los contadores, o hacia la sociedad, perdón, que no somos solamente auditores y fiscalistas, sino que somos consultores del negocio. ¿Por qué? Porque la misma práctica me está ayudando a hacer ese tipo de cambios. Y aquí es donde empieza esa combinación. La combinación del contador cuadrado antaño, ahora el contador con tecnología, que son los jóvenes. Y cómo tenemos que hacer al joven en esta práctica externa que utilice y que sea asesor de todos los equipos de cómputo, de la administración de riesgos en tecnología, de la administración de riesgos en controles. Todo eso, cómo tenemos que llevar al mismo, pues educando el joven, que al final esa combinación tiene que ir a hacernos más grandes, ¿no? como práctica externa. Por eso en práctica externa estamos implementando o estamos poniendo en práctica lo que es la comisión de consultoría, que busca todo este tipo de elementos para que vean que el contador público es asesor, ayuda a las empresas en diferentes temas, que es control interno, pero también te ayuda en la parte de identificar algún tipo de empresas, en identificar el clima organizacional que puede haber, impactos en la tecnología de información. O sea, hay muchos temas que hace el mismo contador público, pero que muchas veces no lo conocemos y no lo tenemos dentro de este colegio de contadores, de este Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿no? De tal manera que aquí es donde empezamos a trabajar con el colegio de contadores local y con el colegio regional, ¿no? Con el Instituto Regional de Contadores Públicos. Y un saludo a Araceli Espinosa, que es la presidenta de nuestra práctica, y también a Saúl, ay, se me fue el apellido, pero perdón, Saúl, que es nuestro presidente y es de aquí, de Hermosillo, ¿no? Y buscamos a nivel regional, que él va a ser el presidente a nivel regional, Saúl López Montiel. Un saludo a Saúl. Y él es el presidente del colegio, ¿no? Él es el presidente de la regional. Okay. La regional conforma todos los colegios de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur
todo ese grupo de colegios que están en esta parte de región noroeste es donde Saúl es presidente actualmente, ¿no? Y junto con otros muy buenos elementos, que entre uno de ellos es Araceli, ¿no? Dicen que yo tenía un amigo que en paz descanse, y me daba mucha risa cuando decía que a Cortés le decían el hombre de las manos grandes, pero que sus hijos le habían salido de uñas largas. Entonces ojalá se rompa todo este molde, ¿no? Pues de corrupción que traemos aquí en el Estado. Ojalá volvamos a recuperar, igual que tú tenemos esperanzas de volver a recuperar la majestuosidad como la capital del noroeste de la República, que ya vamos muy atrasados realmente. Sí. Y yo quisiera que tú me orientaras, o a mí y a nuestro público, nos dijeras cómo la vinculación, a través de la vinculación, o cómo la Comisión Anticorrupción de Coparmex Sonora Norte y la Comisión de Práctica Externa del colegio pueden conjuntarse para lograr todo esto, para avanzar en el sistema anticorrupción. Fíjate que hay algo muy interesante en estos pues dos elementos que trabajamos en conjunto prácticamente, y trabajamos en las empresas también, porque las empresas lo vemos como algo transversal, y siempre cuando platicamos desde el sistema anticorrupción, de la Comisión Anticorrupción en Coparmex y desde Práctica Externa, lo que estamos viendo es un común denominador, es la administración de riesgos. Y todo el mundo me dice, no, ¿por qué, Paco, la administración de riesgos? Sí, le digo, porque el que tú conozcas los riesgos que puedes tener en la parte de corrupción, en la parte de qué es lo que está fallando en tu organización, cómo yo te puedo asesorar para que cuando tú sepas qué es lo que está pasando en tu organización, ponerte un control adecuado. Vas a empezar a administrar el riesgo y vas a saber lo que puede suceder, y ya sabrás tú si te enfrentas a él, si lo eliminas, y empiezas a administrar el riesgo. Entonces, estamos hablando, aquí entra aquel popular dicho donde dice que la ocasión hace al ladrón, ¿no? Sí, así es. Entonces, si tú no sabes qué es lo que puede salir mal, ¿sí?, tanto en corrupción como en la práctica externa, con la asesoría a las empresas, pues el que no sabe y que nunca supo, pues nunca estuvo enterado, pues entonces nunca le pasó nada. Lo importante es estar enterado. Vigilando. ¿A quién le toca dentro del gobierno estatal y municipal esa vigilancia? 100% es al Contralor, en el gobierno del estado de Sonora, a Guillermo Noriega, y a Irma Laura Murillo, ahora como Contralor Municipal. Y creo que tienen el bagaje, tienen la fuerza para hacerlo, ¿no? Y el conocimiento. Empezó fuerte Memo Noriega, en una conferencia de prensa hace poco dijo que andaba buscando 5,200, creo, 5,400 plazas, unas no localizables, y que no habían presentado su declaración patrimonial. Son 3 días los que tienen de plazo y no hay más plazo. El que no presente su declaración patrimonial en 3 días pues va a ser sancionado con el despido. Fíjate que fue muy tajante. Sí, aquí qué bueno que lo haga, que lo hiciera así de esa manera, ¿no? Y que fuera tajante. El gran problema siempre, y lo remito a la administración de riesgo, ¿no? Estas 5,000 plazas. Imagínate que esas 5,000 plazas, 4,000 son de personal de mantenimiento, son de personal que es nivel 7, que no pudo conectarse. A lo mejor son 4,000 plazas. El punto primordial aquí, amigo, es de esas que no presentaron, ¿quiénes tienen mayor nivel? ¿Qué características tiene? O sea, el manejo de efectivos, el manejo de contratos. Muy importante, pero que aunque no les quita pues a los de menor nivel o a los de menor ingreso, claro, pues si tienen un carro, pues poner el carro en la situación, en su declaración patrimonial, lo que tengan, pues. Que es una responsabilidad del administrador público. Pero también hay que medir quiénes son los de mayor impacto, ¿sí? Los que realmente puede haber un riesgo mayor al no verlo presentado.
Ese es mi punto de vista. Claro, y es muy acertado. Y hay una cosa aquí muy, muy interesante que yo creo que esto nos los hicieron llegar, fíjate, varios colegas, varios periodistas y muchos ciudadanos, donde la pregunta en general fue: ¿qué contiene la caja de Pandora? ¿Qué va a pasar cuando estos jóvenes entusiastas que ganaron y quieren cambiar a México llegan al interior de lo que es el manejo del gobierno y la política interna y abren la caja de Pandora? ¿Qué encuentran ahí? Mira, primero lo que yo estoy viendo y si les influye, ¿no? Y que tienen que estar muy conscientes que en el gobierno actualmente los sueldos no son los más atractivos. ¿Sí? Entonces, si ellos creen que van a ir con un super sueldo, no va a ser así. Va a ser con un sueldo mediano y con una responsabilidad mucho más grande que ese valor del sueldo. Sí, tuvieron una reducción importantísima en los sueldos todos los funcionarios. Sí, entonces este es un elemento donde realmente se va a ver al servidor público y al que quiere trabajar con el gobierno, con el gobierno actual, ¿no? Y se va a ver la vocación realmente en ese punto, ¿no? Y aquí es donde yo creo que empiezan los grandes riesgos y los grandes retos, ¿no? Y donde se van a fortalecer esos nuevos políticos y estos nuevos administradores, ¿no, Ramón? Creo que ahí es donde estamos abriendo esa caja de Pandora también, ¿no? Y en realidad sí tienen estos jóvenes la oportunidad de avanzar y cambiar un poco la imagen y la situación que guarda México. Esos sueldos bajos, como dices tú, va a resaltar realmente quien tenga la vocación, porque puede ser un arma de dos filos. Claro. Gano poquito, voy a robar, o gano poquito y le tengo amor a México, a Sonora, y voy a sacar adelante mi trabajo como funcionario público. Sí, por eso en los jóvenes, nos amparamos mucho en la parte de la ética y la moral, ¿no? Y por eso trabajamos con los niños con esta parte, y siempre lo voy a expresar que desde la casa tenemos que trabajar en eso, en la escuela, y también en el gobierno tenemos que trabajar en madurar todo lo que es la parte de ética y la parte de moral. Y eso es muy importante, y qué bueno que lo mencionas, Paco, porque hemos visto los ejercicios de nuestra sociedad mexicana, de nuestra orgullosa raza de bronce, que critica a nuestro presidente López Obrador, igual critica a Peña Nieto, ahora lo extrañan, y luego van a extrañar a Felipe Calderón, y extrañaron a Cedillo, y han extrañado a Fox, pero de todos han criticado y de todos han hecho mella, y de todos han querido hacer pedazos. Entonces, somos muy buenos para la broma y para los memes, pero deberíamos de entender que nuestros gobernantes son emanados de nuestra sociedad, ¿no? Y están educados como nosotros. Y son nuestros representantes. Nosotros los escogemos. O sea, no hay nadie más. Y en esta democracia así es. Y tenemos que una vez que el representante o la persona que gana su título, ahora no nobiliario, pero sí político, podemos decir que él nos representa, pero también entonces al momento de que nos representa, tenemos que cuidar esa forma, ¿no? Es nuestro presidente, aunque les duela a todos aquellos que no votaron por él, pero es nuestro presidente y tenemos que cuidarlo. Es nuestro presidente municipal y tenemos que cuidarlo, ¿sí? Porque él es el representante, como tú y yo podemos estar ahorita en la voz, pero somos los representantes de nuestras familias, de nuestro gremio. Entonces ese es el gran valor que tenemos que ir demostrando, ¿no? Lo malo de esto es que elegimos el alcalde, el presidente municipal, y esto va para todo México, con mucho entusiasmo y esperando que cambie, pero si toma protesta el 15 de septiembre, el 16 tú sales a la calle, caes en un bache y ya sabes a quién mentarle la madre, ¿no? Ya tienes uno nuevo a quien insultar y echarle la culpa del bache, de todas estas cosas que, pues sí, Hermosillo se ha perdido y Sonora en muchos gobiernos. Esperemos que nos vaya bien ahora con los nuevos planes de gobierno. Mucha suerte a Antonio Astiazarán, la va a necesitar. Y ahora que hablamos, Paco, de que ya metimos a la mesa los dos temas, los de anticorrupción y de
práctica externa, ¿cómo, si tú puedes contestarme como en cualquiera de las dos vicepresidencias, ponte la gorra que tú quieras para contestar esta pregunta, o si quieres con las dos, si lograran ustedes como Colegio de Contadores, como Coparmex Sonora Norte, cumplir con todo lo que han platicado con los gobiernos y los acuerdos que han llegado de anticorrupción y práctica externa, ¿cómo le afectaría, cómo beneficiaría a nuestra sociedad? En el sentido social, ¿cómo se encaminaría todo esto? Fíjate que aquí uno de los grandes esfuerzos es que entienda el empresario qué es la corrupción, ¿no? Y todos cuando hablan de corrupción voltean y dicen, es gobierno. No, no es nada más gobierno. Somos sociedad, proveedores y el gobierno. Y sin esta mezcla o este proceso entre los dos, o este intercambio, pues no hay una corrupción. Hay elementos de corrupción o riesgos de corrupción, de posibles hechos de corrupción. Entonces, lo que es importante es transmitir al empresario cómo puede detener esa corrupción. Y yo pongo siempre un ejemplo, a lo mejor muy práctico. Hay muchos elementos, muchos empresarios que son firmes y son éticos y ellos nunca pagarían algo adicional, un moche. Pero fíjate que la gente que tiene a lo mejor abajo de él sí lo hace y él ni se entera. Entonces, todo este tipo de elementos tenemos que buscar el cambio dentro de las empresas. Y esto es con la cachucha de los dos, de Coparmex, ayudarle a las empresas pequeñas a cómo eliminar ese tipo de actos de corrupción que pueda haber de sus empleados menores operativos. Y también desde el Colegio de Contadores, cómo empezar a trabajar en esa consultoría que tenemos que dar a esas empresas, ¿no? Trabajar otra vez, y a lo mejor aquí es disco rayado, ¿no? Pero es ética y moral. Y la ética y moral es día tras día, día tras día, día tras día, empezar a platicarla con tus empleados, con tu mismo gente directiva, con todos ellos. ¿Para qué? Para llegar a ser una empresa íntegra y fortalecida. Y aquí va la práctica externa como base, yo creo, ¿no? Y aquí cualquiera de las dos, sí. Los consultores se vuelven elemento esencial, ¿no? Esencial. Sí, hay anuncios muy interesantes del gobernador Durazo donde declaró que pretende eliminar lo más que se puede el contacto entre las ventanillas no importantes, que es donde dice que él se presta a la corrupción. Donde sea necesario la presencia, pues lo va a dejar, pero donde no los va a quitar, estamos hablando quizá de digitalización de algunos documentos, de algunos trámites para que tu entendimiento sea con un cajero y se acabó. Sería muy interesante ese sistema, y creo que va por buen camino, nomás que nos va a llevar mucho tiempo. Claro, pero la tecnología se está prestando. El tener tecnología en ese sentido te va a ayudar a mitigar esos riesgos de corrupción. Siempre y cuando, Ramón, los sistemas no se los cambien, porque pueden adentro hacer las transacciones de manera muy, muy fácil, pero en las bases de datos, servidores o en la nube pueden a lo mejor hasta cambiar información. Entonces también hay que establecer los controles adecuados. Fíjate, Paco, que aquí hay algo muy, muy curioso dentro de todo este sistema. Como dices tú, los jóvenes que vayan cambiando, que vayan alimentándose de cosas nuevas, cambiar las prácticas de las generaciones. Y pues tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, la corrupción. ¿Quién la provoca? ¿El gobierno, el empresario? No sabemos. Pero ¿cuál está más penado en estos casos de los moches? ¿El que recibe o el que entrega? Es más el que recibe. Penalmente y legalmente. Sí, ¿por qué? Porque hay una ley, la Ley General se me fue el nombre, pero el artículo 25 de responsabilidades, perdón, el artículo 25
habla sobre personas morales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy haciendo una transacción con el gobierno y recibo un recurso, yo soy el responsable y me pueden auditar a mí como proveedor, ¿sí? Pero la persona, el servidor público que lo recibió, automáticamente ya lleva un proceso. Pero la empresa moral como tal nada más es revisada en el contorno de lo que fue la prestación del servicio. O sea, no le revisan todo lo que está atrás. Entonces, es más fuerte pues el castigo que hay al servidor público, ¿no? En ese sentido. Pero aquí se ha venido a cambiar también en aspectos legales, ¿no? Hay una persona jurídica que ahora ya va en el 421 del Código de Procedimientos Penales, que me dice que si tú no tienes establecido lo que son controles internos, puedo ir contra ti, tú tienes que tenerlos y tú puedes ir a la cárcel por eso, o te puedo quitar la empresa. Entonces, también se están estableciendo cosas, pero en la pregunta y la respuesta es, al servidor público es más fuerte, el que recibe eso. Entonces, ahí hay que ir fortaleciendo todo eso, amigo. Todos los valores. Sí. Paco, no te queremos quitar más tiempo, eres una persona muy ocupada, pero quisiera hacer un ejercicio contigo. Nos despedimos, pero si quieres agregar algo antes, adelante. Quisiéramos que lo hicieras, que le hables al público. Esta es tu cámara. Sí. Y el mensaje que tú quieras enviar, está abierto el micrófono y está abierta la cámara para ti solo. Sí, creo que estamos en el momento adecuado, en el punto adecuado para empezar a trabajar en nuestras empresas en la administración de riesgos. Ustedes tengan de manera muy, muy práctica y la identificación de riesgos. ¿Qué es lo que puede salir mal en sus empresas? Grábenselo, pónganlo en papel y una vez que lo tengan, pongan qué es lo que tengo que hacer para que esto no suceda así. Entonces, la administración de riesgo no le tengan miedo, llévenla a cabo, sepan lo que puede suceder y administren los riesgos. Y administración de riesgos es administrar y controlar la corrupción. Yo creo que con esto, Ramón, estamos a la orden. Cualquier cosa que podamos trabajar en conjunto y estamos al pie del cañón, amigo. Muchas gracias, mi estimado Paco, por compartir tus experiencias aquí con nosotros, instruirnos, que lleguen tus opiniones al público y este consejo tan grande que le acabas de mandar a los empresarios, a los nuevos inversionistas de formación empresarial, gratis, no se los vamos a cobrar. Gracias por acompañarnos, mi estimado Paco. Sí. A nuestro público les decimos, nos vemos el próximo miércoles de 12 a 1. Nos hemos estado extendiendo, pero dado el interés y la gran capacidad que tienen nuestros actores aquí en esta mesa, gran capacidad intelectual y de conocimiento, nos extendemos para que lleguen a ustedes los mejores consejos y las mejores opiniones en el noroeste de la República. Nos vemos el próximo miércoles.